¿Qué tal, señores? Bienvenidos todos a esta nueva edición de Hoy por Hoy, en donde, como siempre, vamos a compartir con ustedes toda la actualidad de la semana, no solamente local, sino también con voces provinciales con respecto a lo que sucede a nivel nacional. Bueno, y en este punto me quiero detener porque me imagino que así como nosotros, los que estamos en el microclima periodístico, usted que está del otro lado, se ha conmovido por toda la serie de hechos nacionales que han sucedido en este tiempo. Desde la detención de Lázaro Báez hasta las sociedades offshores, estas famosas sociedades offshores, en paraísos fiscales como Panamá, en donde estaba nada más y nada menos que involucrado el propio presidente Mauricio Macri. En este punto tengo que decir que sin dudas el escándalo de Lázaro Báez o la detención de Lázaro Báez ha tapado la información y el dato de Mauricio Macri y sus empresas en paraísos fiscales, o las empresas de su padre en donde él figuraba como director. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Ha dañado esta noticia a Mauricio Macri en su imagen? Sí, por supuesto que sí, que la ha dañado. Sencillamente porque él ha construido su imagen ¿desde dónde? Desde la transparencia. Y cuando vos supuestamente sos transparente, construiste tu imagen desde ese lugar, a la primera mancha obviamente la crítica va a ser muy dura. Insisto, esto ha quedado desplazado por el momento, ¿no? Por el momento, no por todos los medios, pero por el momento ha quedado desplazado por el impacto que ha tenido la detención de uno de los empresarios más importantes ligados al kirchnerismo, en este caso Lázaro Báez. Y muchos dirán, bueno, pero esta detención es un mensaje directo, sin dudas, a la clase política y hacia la transparencia de la clase política. Y miren, yo les pondría un signo de interrogación a esto, porque yo diría en realidad que tendrían que tener por lo menos un signo de atención los sectores empresariales vinculados a los políticos. Porque quienes hasta aquí, muchos me dirán, no, pero Jaime está preso. No, pará. Pero Jaime era una tercera o cuarta línea del kirchnerismo. En cambio, Lázaro Báez era un empresario de primera línea. Pero yo tengo una teoría, yo creo que la política nunca vota en contra de la política. Es muy difícil que suceda esto. Pero más allá de estas situaciones que dan un contexto de mucho impacto ante la sociedad, me parece que lo que tenemos que poner el ojo, sobre todo los ciudadanos comunes, ustedes que están del otro lado, nosotros que tenemos este rol importante de comunicar hacia ustedes, es en la justicia, ¿no? Porque la justicia tiene estas reacciones espasmódicas o casualidad cuando cambia de gobierno. Recordemos que este mismo juez tenía esta causa hace 5 meses atrás, si no es más. ¿Y por qué recién ahora? Y porque evidentemente tenemos, lamentablemente, una justicia que siempre se acomoda a los tiempos políticos. Se pedía transparencia y desde la justicia se brindó eso, o entre comillas, se quiso ofrecer eso. Lo mismo pasa en la provincia de Misiones. Lamentablemente tenemos una justicia, tanto a nivel nacional como provincial, que siempre se ayornan a los poderes políticos o a la necesidad de los poderes políticos. Este va a ser justamente uno de los temas que vamos a tratar aquí durante la jornada en este programa llamado Hoy por Hoy. Pero ahora, por supuesto, le damos la bienvenida a Carla Svica. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Qué manera de arrancar un segundo programa. Sí, interesante. Ya hemos tenido repercusión en el primer programa que hemos tenido. Ya algunos cuestionamientos, otras salutaciones, bueno, en fin, de todo un poco. Pero me parece interesante y me parece más que saludable, por ejemplo, el hecho de lo que estamos tratando de hacer, que es de sumar todas las voces. Sí, por supuesto. Todo lo que vamos a estar planteando con los títulos del día. Estatales en alerta y movilización por despidos. Migraciones, Ministerio de Trabajo y Secretaría de Agricultura son algunas de las dependencias nacionales donde no se renovaron contratos a los trabajadores del sector. Femicidios. Misiones es la sexta provincia del país. Durante el 2015 se registraron 13 femicidios en la provincia. El 6 de abril se cumplió 3 años de la muerte de Lucía Maidana. Sus familiares siguen reclamando justicia.
Panama Papers, el contador Raúl Carabén nos explica de qué se trata una cuenta offshore, para qué sirve y cómo podría afectar al gobierno de Mauricio Macri. Yo lo que les pido es una nota. Yo lo que les pido, primero, que actuemos con esto, ¿sí? Que actuemos con esto y que vayamos paso por paso, ¿sí? Entonces tengamos una respuesta y después veamos lo que tengamos que hacer. Bien, ¿sí? correcto, está bien. La revisión de los contratos que se haga con los compañeros en puestos de trabajo. Claro, con presencia. Que está afuera. ¿De qué? Que los revisionen los contratos. La revisión de contratos deben hacer con el compañero en puesto de trabajo. Porque si van a hacer revisión porque ya se están dando cuenta que se equivocaron. Parte del pedido es que nos definan qué es lo que van a hacer con nosotros después de 10 y 15 años de trabajo, en primer lugar. Y en segundo lugar, defender a los compañeros y de última, aquel compañero que tenga una causa, que sea una cosa, veremos. O sea, porque no puede nadie venir a decirte, vos estás despedido por teléfono. O sea, son locuras que se están haciendo. Son todos del puente, son todos inspectores asignados con 10 cursos aproximadamente entre atención al público, ingresos y egresos, movimientos de personas, tenés que conocer pasaporte, tenés que conocer dactiloscopia, tenés que conocer muchas cosas para ser inspector. Son personas que son preparadas. Realmente nosotros consideraríamos que en algún momento nos encasillen como técnicos, pero seguimos siendo empleados, simplemente empleados administrativos. Y es una vergüenza que nosotros, que somos la primer cara visible en el mundo, para el mundo, estemos en estas condiciones. Nosotros estamos hablando de dos de los pasos más importantes del país. Está Ezeiza, Iguazú y Posadas. Y pasos donde se habla de que hay que agilizar y hay que mejorar el tránsito y por otro lado te despiden gente. Es una cosa que no cuadra en lo que se está tratando de hacer para mejorar los pasos. En este caso de migraciones, ¿también el delegado local dice que es orden nacional o él tiene alguna explicación para ustedes? Por el momento lo que nos dicen es que todo es una decisión nacional, pero como bien decía Ricardo, la decisión es nacional, pero los problemas los van a tener acá porque nosotros no podemos quedarnos al margen de lo que está pasando con los trabajadores. El PCN siempre se dedicó y se preocupó por la continuidad de la planta de trabajadores y los compañeros de trabajo. ¿La lucha continuará entonces? Sí, la lucha continúa, esto recién empieza. Nosotros sabíamos que la fecha límite para la revisión de los contratos iba a ser el 31 de marzo. Eso es un decreto, el 254, de modernización, donde se definía eso. Lo que nunca dejaron en claro cuáles son los criterios para esa revisión y la forma en que están haciendo, que es muy desprolija. Incluso, te digo más, estuvimos charlando ayer con el jefe local de la gerencia de empleo, que es nuevo, que es de este nuevo gobierno, y también a nosotros verbalmente nos manifestaba que desconocía que iban a haber despido en el organismo que él tiene a cargo. Igualmente nosotros le aclaramos que eso debería solucionar porque el problema realmente lo va a tener él acá en la provincia de Misiones. Más allá de que la decisión venga de Buenos Aires, el conflicto y el problema lo va a tener él acá. Bien, señores, así observábamos algunos testimonios de los protagonistas, ¿no? Los que fueron en algunos casos cesanteados, en algunos se rescindieron los contratos. Y para charlar de este tema, sobre todo en el sector público, ¿no? Desde ya le agradecemos al diputado del PRO, Jorge Ratiel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. No, a usted por venir. Mónica Gurina, de la Mesa Provincial de la CTA, muchísimas gracias también. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, sí, de acá siempre en Casa Nueva, pero siempre con la misma línea. Eso es lo bueno, ¿no? Mantener la coherencia. Bueno, en este caso no voy a empezar por las damas, sino voy a empezar por aquellos que tienen que dar el caballero, los que tienen que dar la respuesta, ¿no? En cuanto, ¿qué son? ¿Despidos, ajustes? ¿Cómo lo observa el PRO a estas situaciones? Bueno, yo puedo hablar particularmente del caso de Misiones. Sí. Digamos, cuando uno de los primeros decretos que firmó el presidente fue con respecto a los contratos. Ustedes saben que hay un sistema que
venía del gobierno anterior de contrataciones en planta transitoria, y esa planta transitoria a veces se mantenía por muchos años, ¿no es cierto? Y la verdad que está mal eso, está mal que durante tantos años el Estado haya mantenido un montón de trabajadores estatales en planta transitoria sin pasarlos a planta permanente. Y eso es algo que ya pasó, ya está. Entonces el gobierno se encuentra, por un lado, con una planta transitoria muy grande, algunos nombramientos en planta transitoria de 3 meses anteriores a la asunción del nuevo presidente, otros en planta permanente por concursos hechos supuestamente en el mismo organismo y sin saber, por lo menos las nuevas autoridades, cuáles fueron los que tomaron los concursos y cuáles fueron los criterios, y también con quejas de muchos trabajadores en planta transitoria de muchos años que dicen que esos concursos fueron amañados y fueron puestos para los militantes del espacio político que gobernaba. Entonces pusieron mucha gente en planta permanente, y el Estado lo que hizo es empezar con un reordenamiento de toda la planta de empleados públicos nacionales. Un decreto hubo que estableció ciertas reglas. Ese decreto en diciembre estableció ciertas reglas en cuanto, primero renovó absolutamente todos los contratos de planta transitoria y dio a los de menos de 3 años 3 meses, y a los de más de 3 años los renovó por 6 meses. Y luego se tomó ese tiempo para estudiar caso por caso en algunos organismos qué iba a hacer, si iba a dar la continuidad, si era o iba a no renovar esos contratos, ¿no es cierto? En el caso en Misiones pasó hace poco en algunos organismos donde hubo por ejemplo, tengo el caso de Migraciones, donde no hubo una renovación de algunos contratos, y en algunos casos, a nuestro criterio, mal efectuado, porque había contratados que tenían 11 años de antigüedad y que no les rescindieron el contrato. Nosotros hablamos con las autoridades nacionales. El delegado no estaba porque estaba con un problema de salud, tuvo un desprendimiento de retina, y hemos logrado ahora que se revean esos casos, sobre todo de las personas que tenían tanta antigüedad en el organismo. Que nos dicen del gobierno nacional, de la parte de Migraciones, que esos listados fueron efectuados por la misma gente de Migraciones, no por el delegado que recién ahora asumió hace poco, sino por la gestión anterior. Por la gestión anterior no, es gente que continuó en la gestión, porque yo lo que le puedo decir es que más allá de las cabezas de algunos organismos, muy pocos, en nuestro caso en la provincia de Misiones creo que hay 6 organismos o 7 que han sido los cargos políticos que están a la cabeza de ese organismo como delegados nombrados, o sea, sacados los anteriores nombrados. No tenemos absolutamente ningún militante del PRO nombrado ni con contrato. Bueno, después le voy a preguntar sobre eso. Ahora quiero saber, Mónica Gurina, cómo observan ustedes del sector trabajador, ¿no?, este tipo de acciones. Sí, la verdad es que esto que expresa Jorge, ¿no? Sí, Jorge Rodríguez. Para nosotros esto no es una cuestión de Misiones, es una cuestión del país, y la CTA denunció que hay más de 23.000 despidos en el país. Nosotros hemos estado de la mano de ATE justamente con el tema en Misiones de Migraciones, y nos preocupa de sobremanera que este proceso en el cual discutimos, ¿no? Hay un proceso en el cual el gobierno anterior precarizó a los trabajadores y ahora se los despide, ¿no? Bien decía, hay trabajadores que tienen años de ser, y en Migraciones puntualmente, tienen una figura tan extraña y tan absolutamente ilegal y contradictoria, que es que son trabajadores permanentes transitorios. Y la verdad que permanente y transitorio, ahí tenemos una colisión total. Entonces, una de las cosas que los compañeros reclamaban es esto, ¿no? El pase a planta y la seguridad y la estabilidad para estos compañeros que todo el tiempo, y depende de qué gobierno, que entra o que sale, están, la verdad, que en ascuas, ¿no? Ahora, el tema de los despidos para nosotros es muy grave y pasa por lo nacional y lo provincial. Por eso hay un poco acá y un poco allá, y hay responsabilidades en ambos lugares.
Ahora, por ejemplo, se habilitó el pago de los famosos hold down, que nadie tiene muy claro qué son, pero que son esos bonistas que tienen la deuda a los cuales hay que pagarle. Y ahora va a haber una nueva deuda que va a contraer el país. ¿Quién la va a pagar? Si en realidad antes y ahora los ajustados somos los trabajadores. Lo grave para nosotros es eso. Si hay superávit, hay que ajustar a los trabajadores. Si falta, hay que ajustar a los trabajadores. Siempre la variable de ajuste para cualquier gobierno son los trabajadores. Y la verdad que esto es grave, esto lo denunciamos y además pensamos resistir, ¿no? No es una cuestión simplemente de la denuncia. Fíjense que en Misiones, por ejemplo, cuando a nivel nacional se habla del aumento salarial o la recomposición de los docentes, a nivel provincial se le da una recomposición del 25% en cuotas. A los docentes nos están pagando ahora en 3 cuotas. Entonces, la verdad es que yo quiero la soberanía de mi salario. Quiero cobrar a fin de mes y definir qué hago con mi salario yo. No que defina el patrón si me da un poquito ahora, un poquito después, si me paga la mitad en blanco o en negro. Bueno, esa disputa salarial vamos a seguir dándola y lo que estamos diciendo es basta de despidos, ¿no? Porque la crisis social va a ser mucho peor en la Argentina si no se cumple lo que dice el preámbulo, ¿no? Promover el bienestar general, esa es la función del Estado. Y esa es la mirada que tenemos, ¿no? Diputado, ustedes recién hablaba de reglas y pautas, ¿no? que se plantearon desde lo nacional. Y hablaba de la particularidad precisamente de Misiones. Y Misiones tiene una particularidad. Nosotros continuamos con un modelo político, ¿no? Los que están a la cabeza de este modelo político, y lo sabemos, es una sucesión, ¿no? ¿Quién controla? ¿Quién controla? ¿Quién es el encargado de esas pautas o esas reglas planteadas? Es decir, bueno, porque acá tenemos juez y parte, el que tiene que impartir la justicia es el mismo que dio los cargos anteriormente. O sea, ¿quién controla? ¿Cómo se controlan esos despidos? Bueno, en el caso de los despidos nacionales, la provincia no tiene ningún tipo de injerencia, obviamente. Hoy el gobierno nacional es encabezado por el presidente Macri. O sea, nosotros particularmente en Misiones hemos tenido extremo cuidado en que no se cometan actos de injusticia con el tema de los trabajadores del Estado. Es más, lo que habíamos hablado con la gente de Migraciones es que solamente se iba a seguir en procesos de sumarios que hay, como en cualquier organismo, hay gente que trabaja bien, hay gente que trabaja mal. Había sumarios de la gestión anterior que había que seguirlos. Pero bueno, nosotros... Y cuando nos enteramos y cuando nos convocaron, gestionamos ante Buenos Aires para que esto no suceda. Lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente también en lo que pasa en la provincia, ¿no es cierto? Con los empleados públicos también, porque la provincia tiene un sistema de contratación también que es mucho peor todavía el del Estado Nacional, porque hay un sistema de contratación sin relación de dependencia que no existe, digamos, o sea, no hay, en el Estado no puede existir nunca, porque siempre hay relación de dependencia, porque siempre hay una relación de jerarquía, que es lo que define la relación de dependencia. Uno siempre cumple órdenes de un órgano jerárquico encima de uno. ¿Y se puede modificar esto? ¿Cómo se va a poder modificar esto? Digo, bueno, está bien. Sí, mire, yo le puedo decir la experiencia en el gobierno de la ciudad. Se avanzó muchísimo en estos temas. Primero, hoy cualquier trabajador del gobierno de la ciudad tiene su salario en blanco el 100%, y tiene también un sistema de concursos para ascensos, que es lo que tenemos que empezar a avanzar en las provincias, porque si no, el trabajador del Estado siempre siente que si no tiene un padrino político no puede ascender. Claro. Y eso genera también apatía para el trabajador, porque es totalmente injusto, ¿no es cierto? Que si uno puede hacer una carrera, y hay cargos que son políticos, que tienen cierta dirección política, que son muy pocos. Yo puedo decir, a nivel provincial puede ser un ministro, un secretario, un subsecretario, hasta un director general, pero después los otros cargos tienen que ser de carrera. Sí. Y tiene que ser respetado esa carrera de ese empleado público, porque le genera a ese empleado público la posibilidad de trabajar de mejor manera también, porque se esfuerza mucho más sabiendo que va a tener una recompensa, un premio por su trabajo. Coincido, y si hay algo en lo que yo destaco, sobre todo en la gente del PRO, es la discursiva que tienen, ¿no? Ustedes son muy buenos
en la discursiva. A toda la gente del PRO que he escuchado son muy buenos en la discursiva. Ahora se tiene que volcarse a la realidad. Uno observa que hay un poco de delay entre la necesidad de la gente y el accionar del PRO, tanto a nivel... Sé que esto ya no depende de ustedes, sino depende exclusivamente de un gobierno nacional. Pero ¿cómo charlan ustedes esto con los referentes nacionales? ¿Ustedes observan también que hay como un pequeño delay entre lo que se dice, lo que me gustaría hacer y entre lo que realmente se hace? Bueno, por supuesto que uno, en nuestro caso, nosotros no tenemos la responsabilidad sobre nuestras espaldas del día a día del gobierno, y eso hay que explicarlo, porque estar por eso lo aclaraba. También por ahí te da más ventajas. Pero nosotros tenemos claro, yo creo que el gobierno nacional va a hacer estos cambios, está haciendo este reordenamiento, son cambios que van a ser en cuanto a la administración del Estado muy importantes, no se ven de un día para otro, porque la verdad que había un Estado que estaba muy desorganizado, hay organismos que tienen superpuestas funciones, que hacían lo mismo, entonces hay que ordenarlo, no es una tarea sencilla, porque muchos años el Estado fue utilizado como un botín de los políticos, ¿no es cierto? Los políticos llegaban al Estado y llenaban de gente, y yo creo que hay que tener un concepto distinto. El político obviamente que necesita un equipo de gente trabajando, pero tiene que ser explicado, y sencillamente una planta que se sepa que llegó con el político a trabajar, a colaborar con ese político en ese cargo político, y se va con el político. Y después establecer reglas. Yo estoy presentando un proyecto de ley de un código de ética pública para la provincia, en donde también lo que va a establecer ese código, si es que acompañan todos los diputados para que se sancione, es que uno no pueda, si uno tiene un cargo determinado en la administración pública, no pueda nombrar a familiares ni consanguíneos ni afinidad hasta tercer grado. O sea, porque esa es otra costumbre que tenemos los argentinos. Todos estos temas son temas de años que venimos incorporando, y que en cierto punto lo tomamos como natural, lo naturalizamos, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer algunos cambios que pueden resultar traumáticos, y también que pueden resultar en algunos casos injustos, que hay que ir viéndolos, esos casos, y viendo cómo se resuelven. Pero lo que no se podía hacer es continuar con este desorden de contrataciones y en el Estado Nacional, y tratar de llevar coherencia en ese sentido. O sea, que las cosas, yo no voy a decir nunca que por más que trabajé para que este gobierno nacional esté, si no me gusta algo, lo digo con todas las letras, porque esa es la libertad con la que tenemos para trabajar políticamente. Y en este caso específico, yo creo que, y lo he dicho, en el caso de migraciones se han cometido errores, nosotros los hemos detectado esos errores y estamos tramitando para que se cometan. En otros casos que hemos pedido con pruebas el apartamento de algunas personas, y que todavía no han resultado efectivos nuestras gestiones en Buenos Aires, también hay que decirlo, porque había gente que tenía malas prácticas dentro del Estado, sobre todo en la utilización de los programas nacionales para su propio beneficio. Ahora el diputado hablaba de censos, ¿no? De números. Detrás de ese número obviamente hay personas, y esos números los manejan sin duda muchísimo más ustedes, el sector gremial. Vos sabés que una de las cosas graves con respecto, por eso te decía, más de 23.000 despidos, si pensamos en cuál es el salario para el NEA establecido a través de los compañeros de ATE INDEC, te hablan de que no puede haber un trabajador que cobre menos de 14.600 pesos, y sabemos que acá estamos todos por debajo de esa cifra. Ahora, hay que subrayar un elemento central para nosotros de lo que es esta nueva etapa de gobierno, ¿eh? Y acá se instaló la figura del ñoqui. El estatal parece que fuera ñoqui. Entonces apareció muy fuerte. Y tras el ñoqui, el despido. Y tras el despido, la paritaria este año. ¿Saben quién la organizó, la paritaria este año? Los empleadores, que dijeron, muchachos, como despedimos, entonces no vengan a pedir mucho, porque corres el riesgo de que te despidan también, de que te suspendan. La verdad que este año la paritaria empezó el patrón, no el trabajador.
Y empezamos, la verdad es que hay un temor muy importante después de este proceso. Entonces, la verdad es que yo celebro que el diputado tenga tantas expectativas. Nosotros no las tenemos porque, por lo que hemos visto, por lo que acabo de decir, porque además es un dato de la realidad, y hay otro elemento, hay más concentración de riqueza cuando no le quito las retenciones a las mineras, a aquellos que se exporta y que no nos deja nada, nos arrancan de la tierra, se llevan afuera y no le cobramos retención a las mineras. Quiere decir que hay la gente que se quedó con esas retenciones, acá en Misiones hablemos de las empresas yerbateras, ¿no? Hay un 5% que se quedó en la empresa. Ahora, ese 5% que acá en Misiones son algo así como 5 millones, no fue al trabajador. No es que se dio vuelta y entonces ese dinero se volcó para que los trabajadores estén mejor, no se volcó, hubo concentración. Entonces, para nosotros la visión de los trabajadores es esta. Es un momento crítico, es un momento en el cual se instaló el tema de los ñoquis y parece que todos los estatales somos ñoquis. Y entonces hay que estar casi rindiendo una evaluación día a día, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuánto hago? ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Tengo alguna medida disciplinaria en algún momento para que hoy me echen o no me echen? Entonces, la verdad es que es un tiempo difícil, el cual habrá que resistir y el que a nosotros nos genera mayor organización porque los trabajadores del Estado, o mejor dicho a la inversa, el Estado lo hacemos los trabajadores todos los días. Desde el que está en el Ministerio de Economía y te recibe en despacho, hasta el que está en el registro de las personas, hasta el maestro, hasta el enfermero. Somos el Estado los que trabajamos todos los días y los que hemos puesto el cuerpo. Entonces, cuando de golpe aparece esta ola de despidos, esto nos preocupa y nos lleva a organizarnos para resistir, ¿no? Bueno, Carla, tenemos que hacer una pausa. Recordá que nos podés encontrar en las redes sociales, Agencia Hoy, nuestro diario de cabecera. En Facebook estamos como Hoy por Hoy y enseguida volvemos.